Vamos a continuar viendo el primero de dos bloques sobre cómo utilizar el laboratorio. El primero va a ser cómo conectarse al laboratorio, porque este año estamos en remoto y aún así vais a tener que usar los laboratorios. Y el segundo es ya, una vez que ya estemos en el entorno del laboratorio, cómo utilizar el entorno de desarrollo, el IDE, que vamos a usar este año, que es PyCharm. Entonces voy a empezar con el primero y luego ya hablaremos de esa segunda parte. Estoy en la página de la asignatura en el aula virtual, simplemente para recordaros que tenemos aquí el enlace a esta página web que os he comentado antes, con materiales para el sitio web de la asignatura. Y aquí podéis encontrar un post con algunos datos relacionados con la conexión a los laboratorios. Son sobre todo enlaces, pero los hemos puesto ahí para que después de esta sesión os quede y lo tengáis fácil, aunque como veremos en un momento, toda la información la tenéis en el sitio web de los laboratorios de la escuela, que es labs.edsit.urjc.es, como sabéis. Entonces, si miráis por aquí, lo primero que tenéis que hacer es aseguraros o bien que ya tenéis cuenta, que imagino que será el caso de todos o prácticamente todos, o bien que la tenéis renovada, que será el caso de todos o casi todos. O sea, imagino que nadie tendrá que crear cuenta, pero algunos de vosotros la tendréis que renovar. Entonces, antes de hacer todo lo que voy a comentar a continuación, pues tenéis que, claro, tener una cuenta activa. Si alguno ya habéis renovado la cuenta y por lo que sea habéis perdido la contraseña, pues recordar que podéis seguir este procedimiento, que es que os recuerde el usuario o la contraseña según lo que sea en Linux. Entonces, lo primero que tenéis que hacer es pues tener una cuenta activa, y esta es la forma de tenerla. Una vez que tengáis ya eso resuelto, voy a subir un poquito el tamaño. Tenéis dos formas de entrar en los laboratorios. Vía SSH, normalmente desde una consola o desde un terminal gráfico de SSH, o bien vía WebVNC. En el laboratorio se mantienen dos guías para conectarse al laboratorio vía SSH, bien desde Linux, bien desde Windows. Si estás en otro entorno será muy parecido a alguno de estos dos. Si alguien tenéis dudas de cómo hacerlo desde vuestro entorno, nos decís. Yo voy a hacerlo ahora desde Linux, pero si seguís las instrucciones desde Windows será muy parecido. Lo que vamos a hacer es conectarnos a la máquina remota, una máquina del laboratorio, y una vez que estemos en ella vamos a poder trabajar en ella a distancia desde nuestra consola. Si estamos en Linux, además, vamos a poder sacar directamente aplicaciones gráficas del laboratorio en nuestro propio entorno. Pero es importante recordar que lo que estamos haciendo es entrando en una máquina del laboratorio, por lo tanto todo lo que hagamos una vez que hemos entrado está ocurriendo en esa máquina del laboratorio. Os recomiendo que os leáis las guías. Yo simplemente voy a entrar y vais a ver que no hay mucho que hacer, pero cogiendo por ejemplo la guía de Linux, las líneas generales del procedimiento las tenemos aquí. Solamente me va a interesar por ahora esta parte de aquí. Lo primero que tenéis que hacer es elegir dónde os vais a conectar. Entonces, como sabéis, en el laboratorio pues hay muchas máquinas físicas y virtuales. Entonces, lo primero que vamos a hacer es elegir a la que queremos. Y para eso miramos el parte de guerra, que es cómo están las máquinas ahora mismo funcionando o no funcionando. Porque bueno, claramente no te sirve que te conectes a una máquina que ahora mismo, o que te trates de conectar a una máquina que ahora mismo no está funcionando. Entonces, perdón, que a lo mejor he ido muy rápido, vuelvo para atrás un momento. En el parte de guerra tenéis los terminales, los llama terminales, pero son en realidad, como sabéis, máquinas completas que están ejecutando Ubuntu y que están disponibles en distintos lados, en el campus de Fuenlabrada, en el campus de Alcorcón, en virtuales. Bueno, para conectaros, normalmente elegir uno de los de Fuenlabrada. Entonces nos conectamos aquí, dice ahora mismo hay 80 terminales disponibles, ese número varía según el número de máquinas que en un momento va a poder estar caídas, ahora las tenemos todas arriba, y tenemos que elegir cualquiera que esté arriba, y eso se ve porque están
en verde las marcas ping y SSH. Ping y SSH son dos formas de tratar de conectarse, que automáticamente hay un bot tratando de hacerlo periódicamente. Si no puede conseguir ping o no puede conseguir conectarse por SSH, pues se ponen en rojo. Entonces ahora lo tenemos todo en verde, entonces elegimos una cualquiera. Yo tenía una preparada por aquí. Lo importante es que una vez que habéis elegido una, fijaros que tenéis el nombre de la máquina y lo tenéis que concatenar con el dominio del laboratorio, que es esta parte que veis aquí. Entonces, como decía, tenía yo uno preparado por aquí, si no recuerdo mal. Ay, lo que no sé es dónde. Aquí. Entonces voy a borrar la pantalla para que no nos distraigamos. Y esta es la máquina en la que me voy a conectar. Un poquito el tamaño. Como veis, he cogido un nombre, como os decía, de máquina, y le he concatenado con un punto el dominio de las aulas del laboratorio. Siempre es igual. De hecho, el palabra este tan raro en realidad es bastante simple. Es la F es de Fuenlabrada. Este es el laboratorio físico, o sea, donde está en el edificio Laboratorios 3. Aquí nos estamos conectando al 108 de la segunda planta. Y este es el ordenador concreto al que nos estamos conectando, el PC06. Así también os podéis recordar más fácilmente los nombres de las máquinas. Bueno, la forma de conectarse es simplemente SSH y el nombre completo de la máquina. En mi caso he entrado directamente porque lo tengo configurado para entrar con sistema de clave pública, clave privada. En el caso vuestro os pedirá la contraseña del laboratorio. Como decía antes, tiene que corresponder con un usuario que esté activo ahora. Pues lo primero que tenéis que hacer es aseguraros de que lo tenéis, ese usuario. Entonces os pedirá primero el usuario y luego la contraseña y entraréis y tendréis una consola muy parecida a la mía. Esto está ejecutando ya en la máquina remota. Por lo tanto, si por ejemplo ponemos ls, estamos viendo los contenidos de mi directorio en los laboratorios. Recordar que en los laboratorios tenemos directorios compartidos. Eso quiere decir que vuestro directorio hogar, que en mi caso por ejemplo es home/profes/jgb, como veis, el vuestro es diferente, cada uno tenemos el nuestro personal, pues ese directorio se ve igual te conectes a la máquina que te conectes. Por eso no es importante que siempre te conectes a la misma máquina. Sí es importante que recuerdes que estás conectado a dos máquinas distintas, porque lo que hagas en una puede estar estropeando lo que hagas en la otra. Pero en principio, cuando tú te vas a conectar, puedes elegir la máquina que quieras, te conectas a ella y lo que vas a ver en tu directorio va a ser lo mismo. Como os decía, en este directorio, en este entorno, una vez que estoy allí, puedo ejecutar cualquier comando que me haga falta, en particular los comandos que ha estado ejecutando antes Gregorio. Por ejemplo, para entrar en el intérprete de Python, pues pongo Python 3 y como veis tengo el mismo entorno que tenía él, que nos enseñaba él hace un momento. Y podéis ver también que, y es importante que os deis cuenta de que, como os decía Gregorio, el criterio para saber si una práctica funciona o no es que funcione en el laboratorio. Por lo tanto, esta forma es la que vais a poder utilizar, desarrolléis donde desarrolléis, porque obviamente podéis desarrollar en vuestro propio ordenador si preferís, pero al final conviene que lo probéis en el laboratorio. Aquí podéis ver también la versión exacta de Python que tenemos instalada este año en el laboratorio. Recordad que es Python 3 y que en principio pues no va a cambiar durante el transcurso de la asignatura. Bueno. Perdón, nunca me acuerdo de cómo se sale de aquí. Como os decía, también se pueden lanzar herramientas externas dentro de este mismo, herramientas gráficas dentro de este mismo entorno. Por ejemplo, hay un editor gráfico que se llama Gedit, pues lo voy a lanzar. Y si todo va bien me aparecerá en mi pantalla al cabo de un poquito. Recordar que está ejecutando remotamente en aquella máquina y está mandando vía Xwindow la interfaz gráfica a mi máquina de aquí. Esto lo puedo hacer normalmente desde Linux. Normalmente no lo puedo hacer desde otros sistemas. Ahora os contaré cómo hacerlo desde otros. Y veo además que en este caso pues no me lo está haciendo, con lo cual la demo se me está quedando. Aquí lo tenemos. Bien, como os decía, tarda un poquito. Esta ventana que tengo ahora aquí en mi entorno local es una ventana correspondiente con un programa que en realidad está ejecutando en la máquina del laboratorio. Una vez que ya tengo la ventana, esto es un editor normal y corriente, pues aquí puedo trabajar y puedo escribir lo que me dé la gana. Y si lo salvo en el laboratorio. Entonces, por ejemplo, a ver, aquí
si le doy a guardar como, veis que va un poquito más lento de lo habitual, digamos, de lo que ocurre en mi ordenador, pero yo aquí puedo poner prueba 1.txt, lo guardo, ahora me salgo y si lo he hecho bien, pues debería tener prueba 1.txt, ahí lo veis, voy a utilizar el comando cat de la línea de comandos para ver el contenido de ese fichero. Veis que es la tontería que acabo de escribir. Bueno, para que no me quede porquería, lo voy a borrar. Entonces podéis ver cómo lo que hemos hecho es lanzar una aplicación gráfica en la máquina del laboratorio a la que estoy conectado ahora mismo, en L210 PC06 con labrada, pero he visto la interfaz gráfica en mi escritorio Linux porque estamos utilizando X-Windows en los dos lados. Normalmente vais a poder trabajar de esta manera si os apetece, o con WebVNC, que vamos a ver ahora a continuación. Bueno, pues me voy a salir de esta cuenta, aunque vamos a volver a entrar ahora en un momento, ahora veréis para qué. Bueno, pues me salgo y volvemos a las instrucciones que teníamos por aquí, si me acuerdo dónde las tenía. Aquí estamos. Entonces, como os decía, aquí teníamos el enlace con los dos tipos de conexión que tenemos. Hemos visto la conexión SSH, pero tenemos también un acceso vía WebVNC. VNC, perdón, es un protocolo que no es como el que hemos visto en SSH, que me sirva para línea de comandos, sino que es directamente un protocolo que me sirve para la conexión de terminales gráficos. Entonces, tenéis por un lado las instrucciones que están en este enlace y que os aconsejo que las ojeéis. Ahora vamos a seguir paso a paso básicamente lo que describe ahí. Y para ello vamos a ir directamente al punto de entrada de WebVNC, que lo tenéis aquí arriba a la izquierda. Daros cuenta que en cualquiera de las páginas del laboratorio, vamos a ir a la página principal, el menú de la izquierda es siempre el mismo, y en particular tenemos aquí el acceso a WebVNC. Entonces podéis picar ahí, y aquí os va a pedir vuestras credenciales en el laboratorio. Esta es la cuenta que tenéis que tener activa. Por ejemplo, en mi caso, pues ya la tengo guardada por aquí, soy el usuario JGB, ahí está mi contraseña. Elijo una resolución de pantalla. Esto todavía no está funcionando, o al menos ayer no estaba funcionando, están mirándolo, pero en principio ahí debería poder elegir la resolución de la pantalla. Y ahora, a continuación, acceder. Entonces me busco una máquina, me conecta con ella, y ahora, si todo va bien, empezará un contador. Bueno, decía, si todo va bien, debería empezar un contador ahora, donde está preparando la conexión. Bueno, y ahora me va a conectar ya vía web al servidor VNC que está ejecutando en esa máquina. Entonces, en este proceso se ha lanzado el servidor en la máquina remota. O sea, primero se ha elegido una máquina, se ha lanzado el servidor de WebVNC en la máquina remota y me ha conectado con él. Ahora me dice autenticación VNC. Esto no es la contraseña de vuestra cuenta, ni el usuario de vuestra cuenta. Esto es una contraseña específica que tenéis que haber generado antes de poderos conectar de esa manera. Y para eso vamos a usar la conexión vía SSH. Entonces me voy otra vez a la consola y vuelvo a entrar en SSH para que veáis cómo se genera la contraseña para VNC. De nuevo recuerdo que yo tengo configurado mi entrada con clave pública, clave privada, por eso no me ha pedido la contraseña. A vosotros os pedirá usuario y contraseña. Y una vez que hemos entrado y estamos en cualquier máquina del laboratorio, ejecutamos el comando vnc passwd. Este comando, cuando lo ejecutas, te pide una contraseña. Esa contraseña es la que vamos a utilizar. Entonces, por ejemplo, en mi caso, voy a escribir uno. Me la pide 2 veces. Soy tan patas que lo escrito mal. Repito. Ahora parece
parece que sí. Y luego me pregunta si quiero introducir una contraseña para solo ver, no para poder editar. En principio no nos hace falta. Esto es cuando quieres dejar que otra gente pueda entrar y ver lo que hay en tu escritorio sin poder actuar sobre él. Entonces en este caso vamos a decir que no. Y ya tenemos la contraseña para VNC Password generada. Me vuelvo entonces otra vez al navegador donde estaba entrando en VNC Web y le doy a autenticación VNC, y si todo va bien y no me he equivocado al meter la contraseña, pues me conectará a uno de los terminales del laboratorio desde el navegador web. Entonces la principal digamos, el principal interés de esto es que lo único que necesitas para conectarte es un navegador web razonablemente moderno, vale Firefox, vale Chrome y probablemente otros. Y lo que acabamos de hacer es un login en la cuenta del laboratorio, donde tenemos una interfaz que no es exactamente la misma que tendrías si entraras en el laboratorio, es un poco más ligera. Para quien conozca un poco de gestores de ventanas en Windows, esto es XFCE. Y en XFCE básicamente lo que tenéis que recordar es que picando con el botón del medio obtenéis el menú de aplicaciones. Bueno, puede que os salga algún error de esto, no os preocupéis, tiene que ver nada más con que WebVNC hay algunas cositas que no puede hacer con facilidad. Entonces le decimos por aquí que no envíe, las cosas que no están pudiendo lanzar. Esto saldrá dependiendo de vez en cuando con algunas aplicaciones que se tratan de lanzar por defecto. No os preocupéis, como os decía. Y una vez que tengamos eso arreglado, como os decía, podemos ver las aplicaciones que tenemos. Primero tenemos la consola aquí muy a mano, entonces si queremos la podemos lanzar fácilmente. Como no me he hecho caso a lo de la resolución, tengo todo bastante pequeñito, pero bueno, puedo cambiar los fonts y demás. Y el resto de las aplicaciones pues las tenemos por aquí. Luego vamos a trabajar un poquito con alguna de ellas. Un par de comentarios sobre este escritorio dentro del navegador. Tenéis aquí a la izquierda un menú con algunas opciones. Las más interesantes son esta de aquí, que me permite pasar a pantalla completa, o sea, ver todo el escritorio remoto en mi escritorio. Esto es lo más parecido que vais a tener a estar directamente allí en el laboratorio, pero estando en realidad en mi ordenador. Podéis trabajar aquí y todo lo que hagáis aquí en este escritorio pues está ocurriendo en realidad en el escritorio de allí. Pues por ejemplo, este es el mismo directorio que hemos visto antes con SSH. Cuando queráis volver otra vez, pues le volvéis a dar ahí, o en general escape también os va a sacar. Y volvemos otra vez ya a la pestaña normal del navegador. Luego tenéis aquí alguna configuración con la que podéis jugar si os apetece. Y luego tenéis aquí el botón de desconectar. Desconectar en realidad quiere decir que me desconecta de este servidor, pero el estado en el lado del servidor se guarda. ¿Qué quiere decir eso? Pues fijaros, lo doy a desconectar, me vuelvo ahora otra vez a conectar, me vuelvo a pedir la contraseña. Bueno, si os fuera capaz de escribirla bien. Y volvemos a entrar al escritorio y nos lo encontramos exactamente como lo teníamos. Esto es muy útil para conectarme al escritorio varias veces al día. Pues a lo mejor en un momento dado tengo que dejar de trabajar con las prácticas y tengo que incluso apagar el ordenador y demás, pues no hay problema. Cuando me vuelva a conectar voy a volver a tener el escritorio. Ojo, eso solo pasa durante el día, porque todos los servidores se resetean a las 6 de la mañana de cada día. Eso quiere decir que esta sesión que tengo ahora, si no la tocara y esta noche a las 5 de la mañana volviera a entrar igual, pues me la volvería a encontrar de la misma manera, pero si entrara a las 6:30 ya no tendría sesión. Volvería a hacer un login completo normal. Bueno, estos son los mensajes que puede que os salgan de vez en cuando. Si os salen, pues los ignoráis y ya está, debido a estas aplicaciones que no funcionan. Muy bien, y hasta aquí lo que os quería comentar sobre la conexión a los laboratorios.